Mega Noticias Los Mochis. Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 aproximadamente. También después del tema del día a las 2:30 todos los miércoles. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, en el canal 151, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada del Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y ya solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es esta hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado, así como Mocorito, que nos ven por este medio. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros y estar viendo nuestros programas. Continuamos con la cuarta parte del Congreso 20 de Cronistas e Historiadores de Sinaloa en el heroico pueblo de Concordia. Continuamos con la lectura del tercer participante y un muchacho que no escribió su nombre por no tenerlo, ya que solamente dieron los 3 primeros lugares, primaria, secundaria y preparatoria. Pero es la última participante, una muchacha llamada María Esther Pimentel Canizales, quien le dio su escrito, y desde ese momento que escuché, tampoco me gustó, y menos cuando me tocó leerla, para escribir mi crónica que estoy leyendo y escuchando, con todo el respeto que se merecen, pero para mi criterio no cumple los requisitos que se tienen para premiar, ya que en la historia de la humanidad está muy bien escrita la hermosa historia de Concordia. Yo ya la escribí en mis crónicas pasadas, en varias veces que me han tocado asistir a este hermoso pueblo heroico de Concordia. Sugerencias. Debemos de buscar ayuda para determinar los ganadores de los concursos de las crónicas infantil por cronista o conocedor de los temas a tratar. Declarar que no cumplió con los requisitos, pero si tiene que dar el premio, pues lo damos. Ya no nos metemos en eso. Pero nuestra obligación como profesores que somos, tenemos que ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es nuestra obligación. Fue asesorada por el profesor Mónica del Carmen Soto Zuna de la Unidad Académica Preparatoria de Concordia con el tema Grandes Hazañas y Héroes Memorables. En la segunda mitad del siglo XIX, en medio de lugares poco conocidos para el mundo, fue fundada una población que dejaría huella en todos lo que hoy somos sus habitantes, nuestro querido Concordia. En aquellos años tan lejanos no existía otra dicha población en la que vivimos todos, se lucía una rica y extensa vegetación. Es un error, ya que fue fundada por Francisco de Ibarra en 1565 en el siglo XVI con el nombre de San Sebastián. Un grupo de extranjeros provenientes del continente europeo llegaron a explorar tan misteriosas tierras en los alrededores de este lugar. Habitaban varios grupos de indígenas. Sin embargo, no había límite para definir los territorios. Estos grupos de extranjeros estaban conformados por españoles, franceses, quienes llegaron el primero en llegar al centro de México, se dirigieron finalmente a nuestro pueblo y trajeron consigo a los tlaxcaltecas, quienes se posicionaron en el poblado de San Juan de Jacobo.
Mucho antes de los españoles, la región estuvo ocupada por grupos indígenas, cuya presencia se puede apreciar en los petroglifos dispersos por el territorio a orillas del arroyo del Zapotillo, Cerro de los Monos o en La Petaca. Con el paso del tiempo, los tepuxtas ocuparon lo que hoy conocemos como Tepuxta y se fueron formando otros poblados tales como Malpica. Hilario Rodríguez Malpica es de la Revolución, El Verde, Copala, entre otros, poco después de que se fundara la villa de San Sebastián por el general Francisco de Ibarra. En 1828 la villa cambió su nombre por el de Concordia en homenaje a los acuerdos pacíficos que tuvieron lugar aquí entre dos hermandades masónicas y rivales. Ya no quise buscar más errores históricos, se los dejo a ustedes si es que me leen completo. En el año de 1865 marcó grandemente la historia de Concordia. Fue un periodo que dejó huella en nuestro municipio debido a las constantes luchas que tuvieron que enfrentar los ejércitos mexicanos contra los franceses. Las dos guerras que aún conservan en la memoria de esta ciudad heroica fueron lo que ocurrió en la Sierra y la de Verano, de las cuales damos más detalles a continuación. El 1 de enero de 1865 llegaron por Durango y tomaron rumbo por la sierra un grupo de españoles que pretendían llegar al puerto de Mazatlán, provenientes del ejército francés. Al enterarse de ello, el ejército mexicano que residía en Concordia fue a su encuentro. Ambos ejércitos combatientes se atraparon en el Espinazo del Diablo y después de una sangrienta batalla, el ejército mexicano fue derrotado. Pocos días después ocurrió la segunda batalla entre estos dos grupos. La guerra de Verano tomó lugar el día 25 de enero del mismo año. Para sorpresa de todos, en esta ocasión el ejército perteneciente a Concordia, al mando del coronel Isidoro Peraza, obtuvo la victoria frente a los españoles, quienes eran comandados por el general Armando de Castell. Pero no eran españoles, eran franceses. Para dar fin a esta batalla, los 50 franceses que quedaron vivos al terminar la lucha fueron colgados en un árbol y ahorcados en el poblado de San Juan de Jacobo. Un dato muy interesante de esta acción fue que se tomó la decisión de matar a los franceses ahorcándolos por motivos de que el ejército concordense era de muy escasos recursos y no contaba con las armas sofisticadas que los españoles portaban, por lo que recurrieron a métodos de muerte más sencilla. Sin embargo, lo anterior no fue un motivo suficiente para acobardarse ante el ejército mejor preparado del mundo. El general de Castani no pudo soportar la idea de haber sido derrotado por un grupo de mestizos con tan poca preparación, por lo que el 25 de enero de 1865 estableció una corte marcial en el puerto de Mazatlán con la finalidad de cobrar venganza por su derrota, castigando a todos los integrantes del ejército, así como a los pobladores y a la ciudadanía en general, puesto que se mostraba en constante apoyo con el batallón de Concordia y el de Pánuco, al brindarle refugio, aliento y comida. Fue por ello que salieron de Mazatlán dos columnas con el objetivo de atacar a los pueblos habitados por inocentes almas que no tenían más culpa que buscar su autonomía. La primera columna se dirigió a La Noria y la otra se fue en dirección de Concordia. Durante los primeros días de febrero de dicho año, fueron incendiados los poblados del Castillo, Presidios y La Embocada. El día 9 de febrero, el pequeño pueblo de Presidio, hoy conocido como Villa Unión, fue saqueado e incendiado por los franceses. Posteriormente, el 10 de febrero, fueron ejecutados 10 personas en Malpica, sin haberles encontrado culpa alguna. El día 11 de febrero, la columna de soldados que se habían dirigido a Concordia llegó a la otra banda, para luego posicionarse en la calle de Recoveco. Para asombro de todos, en el pueblo de Concordia ya no había hombres, puesto que se habían unido a las filas del coronel Domingo Rubí con dirección a Copala. Solo quedaban mujeres, niños y ancianos indefensos y llenos de miedo ante las inhumanas acciones de los franceses. El barrio, la otra banda, ya había sido saqueada, puesto que ahí se encontraban destilerías de mezcal. Los soldados enemigos robaban todo el producto y terminaron embriagados. Al consumirlo, en ese estado tan lamentable,
fueron a terminar con su venganza en un hecho tan fatal para todos los habitantes. El 12 de febrero de 1865, el general Viat ocupó esta población. Ya se corría el rumor de que en Concordia serían incendiados, noticia que inundaba de pavor a los que aún vivían en este lugar. Gran parte de ellos se refugiaron con el sacerdote Soto de la Paz, mientras que el resto buscaba asilo en la casa de don José Gana, un súbdito español. Ese mismo día, 2 horas después de la llegada de Viat, se cumplió la noticia más temida por todos los franceses. Incendiaron gran parte de Concordia, iniciando por las casas más humildes, que fueron las primeras en ser destruidas. Concordia fue cubierta de un lienzo tan oscuro y trágico como lo es el humo y las llamas en que se veían arder. Este hecho marcó la historia de nuestro pueblo hasta nuestros días. Mucho se habla de que la reconocida iglesia de Concordia fue incendiada. No obstante, se ha comprobado que la realidad es muy distinta. La iglesia no fue quemada, solo las casas y las pertenencias de los habitantes. Además, cabe recalcar que la iglesia, tal y como lo pintan, no es congruente con los hechos. La torre de la iglesia no fue construida hasta 1909, mientras que todo esto estaba cubierto de ramas y otros materiales que adornaban el techo. En medio de tan fatal hecho, los franceses no tuvieron ni un poco de compasión y continuaron buscando provocar más dolor a las víctimas. El ejército francés se introdujo a las casas de don José Gana, donde se encontraban las mujeres refugiadas, y se dio la tarea de deshonrarlas, haciendo con ellas lo más inmorales ultrajes. Por desgracia, don José no logró detener sus inhumanos y crueles intenciones, pues en estos soldados abundaba la lujuria y el escarnio, además de encontrarse en un grave estado de ebriedad. En medio de ese trágico hecho que convirtió a Concordia en una ciudad heroica, destaca la magnífica participación de una valiente mujer. Su nombre era Encarnación Osuna de Valdés, era viuda, cariñosamente conocido como Nanachón. Ella nació en la segunda década del siglo XIX en la Noria, Mazatlán. Era mestiza, provenía de familias comerciantes y un tiempo después se mudó a Concordia, antes conocido como la Villa de San Sebastián. Fue en Concordia donde se hizo dueña de un pequeño restaurante. Se cuenta que en el tiempo del enfrentamiento con los franceses, utilizó su casa como refugio para ocultar a las mujeres aterradas de miedo por las hazañas de los franceses. Tiempo después de que se consumara tan fatal hecho, como viene siendo el incendio, los franceses llegaron a interrogar a la nana Chona para dar con el paradero de los generales Domingo Rubí y Ramón Corona. Ella, teniendo más lealtad y amor por su patria que a su vida, se negó a darles ningún tipo de información. Ante tan valiente respuesta por parte de la nana Chona, el general a cargo del ejército francés ordenó que la colgaran de una vigueta. A pesar de encontrarse en tan triste situación, ella no cedió ante el ejército francés. Al verla tan resuelta y tan firme y dar su vida por la de los generales, optó por descolgarla y así fue como se salvó de morir. Al ser bajada de la vigueta, recobró el aliento y recuperó sus energías. Y sin dudarlo ni pensarlo, se enfrentó audazmente a los cobardes que la habían colgado, gritándoles: esto es la civilización que nos vienen a traer y de que hacéis tanta gala. En realidad, no habéis venido a México sino a incendiar poblaciones indefensas, a ultrajar mujeres patriotas. No sois otra cosa que asesinos y bandidos. Así lo relatan en un escrito de don Clemente Vizcarra Franco, su bisnieto. Posteriormente, al comprobar la veracidad de la noticia de que el pueblo de Concordia sería incendiado, la nanachona se mudó con su hijo a La Paz, Baja California Sur, y se quedó a vivir allá el resto de sus días. Murió en La Paz a sus 92 años. Siglos después, en el periodo 2002-2004, por primera vez en la historia de Concordia, una mujer ocupa la presidencia municipal, Carmelita Arias, reconocida por tener esa energía tan grande y esa determinación tan admirable para lograr dirigir al pueblo de Concordia. Lo que marcó su periodo de gobierno fue la construcción de un monumento en honor a todas las mujeres que han luchado por un objetivo realmente valioso. Para ella se decidió que el monumento sería de la inolvidable Nana Chona,
Al no tener registro de cómo era ella físicamente, se optó por crear un bosquejo con las características que comúnmente portaban las mujeres de aquellos tiempos, mismo que elaboró el entonces regidor César Cañedo, habitante de Copala. Después fue trasladado a Guadalajara para formar el monumento con material de piedra. Finalmente fue colocado en la plazuela del centro de nuestra venerable Concordia. Hoy, aunque los años han transcurrido, aún mantiene el orgullo de recordar que esta incomparable y heroína mujer que nos permitió confirmar que las mujeres son más valientes y nada las detiene. Hoy, a casi 2 siglos de aquel hecho tan lamentable, continuamos guardando en nuestra memoria y nuestros corazones ese orgullo de vivir con una sociedad heroica, donde el fuego no nos ha limitado ni el extranjero nos ha atemorizado. Y sobre todo las mujeres han demostrado esa inteligencia y esa sagacidad que poseen para combatir la injusticia y alcanzar la victoria. Gracias a todos aquellos hombres y mujeres que se mostraron firmes ante la adversidad que hoy nos regalan a cada individuo el privilegio de ser concordenses. Se entregaron los premios y se tomaron las fotos correspondientes a los 3 primeros lugares con las autoridades. El esfuerzo realizado por los jóvenes es muy bueno, excelente, bien para mi criterio, pero les faltó mucha asesoría a 2 casos. El segundo fue el que la verdad me gustó muchísimo, cómo lo relata, cómo lo comenta y cómo lo describe con aquella pasión. Se terminó lo protocolario de la inauguración y presentación del concurso de la crónica infantil y juvenil. Se retiraron las autoridades que nos acompañaban, el presidente municipal de Concordia, José Felipe Garzón López, y su esposa, Esmeralda Satarain, la síndica procuradora Tercita de Jesús Salazar Ramírez, y los regidores Yanira Paulet Tirado Pérez, Tania Patricia Barrón Hernández, Eilen Abigail Garzón González y María del Carmen Reyes Tiznado. Nos quedamos puros cronistas y acompañantes para escuchar nuestros temas que llevamos preparados. Teníamos un orden en la lista de inscripción y algunos compañeros pidieron permiso para hacerlo primero porque tenían compromisos. Pero la verdad es una lástima que a los eventos que asistimos, el pueblo y la sociedad no asisten. Somos nosotros solos. Primero fue nuestro compañero y amigo José Guadalupe Medrano Corrales, cronista adjunto de Colacán. Nos dio una conferencia magistral, la verdad, una cátedra con un tema: los archivos municipales ante los retos de la Ley General de Archivos. Nos lo dio en PowerPoint excelentemente, muy bien. A mí me gustó muchísimo. Heroica Ciudad de Concordia, 7 de diciembre de 2019. Muy buenos días. Es un gran honor para el de la voz estar presente en esta bella ciudad de los raspados, los muebles coloniales y las cazuelas de barro. Tan agradecido con esta invitación tanto por las autoridades municipales como por los representantes de esta asociación de cronistas y historiadores de Sinaloa. Continuamos con ustedes que nos hacen el esfuerzo de estar presentes para escucharnos. El título del presente tema me parece a mí demasiado extenso y acá entre nos, poco conocido por su servidor, ya que mi experiencia ha sido en el ámbito de los archivos judiciales de hace muchos años. Por tal motivo y los apremiantes del tiempo, me enfocaré hacia los archivos y las leyes en general, ya que el reto actual lo tiene la administración pública en su conjunto ante la inminencia adecuación de la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa, armonizado por la Ley General que a nivel nacional entró en vigor el pasado 15 de junio, en cuyo transitorio primero concede a las entidades federativas la vocat legis de 1 año para adecuar a su propia normativa. Quiero iniciar mi presentación de la misma manera que lo hago en los cursos de capacitación que imparto a los archivistas de la Judicatura Estatal, con una sentencia atribuida a Napoleón Bonaparte, que fue traducida más o menos así: le es más útil al Estado un buen archivista que un buen general de artillería. Y preguntándole a ustedes, tal como lo hago con los archivistas, ¿por qué creen que este señor consideraba un gran estratega militar hay expresado esa frase tan relevante para los archivos? Esta cita la empleo en el sentido motivacional para despertar el interés por los archivos, ya que están olvidados y menospreciados
instituciones públicas, a falta de presupuesto, requieren la atención y el cariño por parte de quienes laboran en ella, es decir, de los archivistas. Así pues, el trabajo de este servidor público debe estar sustentado en el sentido común. Laborar en los archivos requiere vocación por el servicio. El servidor público debe tener conciencia de que los documentos que en los archivos se administran, resguardan y preservan no les pertenece a la persona, sino a la institución. En este contexto, el gran Napoleón pensaba así, porque al general de artillería lo necesitaban en el campo de batalla y solo en momentos de guerra. En cambio, al archivista es útil al Estado en cualquier momento y en cualquier campo de la administración pública. El archivista es útil al Estado para la adecuada y mejor toma de decisiones. El archivista proporciona las herramientas documentales para reflexionar lo sucedido en una época en el pasado y para poder planear para el futuro. Es por ello que la filosofía napoleónica es proyectada más allá del quehacer del servicio público. Para llegar a ser un buen general de artillería, primeramente se tuvo que ser un buen archivista. En el contexto motivacional, con esto les quiero dar a entender a mis compañeros en los cursos que ellos están en el primer escalón de la administración de justicia. Están iniciando una carrera en la que aspiran llegar a ser jueces o magistrados. Están conociendo el órgano del Estado encargado de administrar justicia y están en el lugar más idóneo para ello. El archivo de una dependencia pública es el área que refleja el devenir de la misma. Proyecta su organización ante otras dependencias y ante los usuarios solicitantes del servicio. Él habla del funcionamiento del órgano en sí. Decían mis antiguos mentores que el archivo es el reflejo de la dependencia. Si ésta tiene un archivo desorganizado, significa que la dependencia en sí requiere atención de un buen archivista. En el primer curso de capacitación que impartí en 1992, una compañera de edad más o menos como la de nosotros, que laboramos en un juzgado de Guasave, expresó que el archivo es el corazón del juzgado. Otro compañero también de Guasave opinó que el archivo es el engranaje que pone en funcionamiento la maquinaria del juzgado. Por supuesto, ellos laboran en un archivo de trámite de órganos jurisdiccionales, instituciones archivísticas, en donde además de estar al pendiente de los documentos que presentan constantes movimientos, también se tiene que estar atento a los usuarios, sobre todo de los abogados que tienen fama de comerse los documentos a base de la acción o que improvisan truquillos de magia para desaparecerlos temporalmente, los expedientes. Y esto, sin contar que también se elaboran los correspondientes registros en diversos libros que se hace la chamba al INEGI y a otras dependencias federales que formulan estadísticas. Pero ¿saben ustedes, mis amigos, que esta historia continuará con la crónica de los archivistas municipales ante los retos de la ley general en el próximo escrito? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado. Mega Noticias Los Mochis.